Acuario, bienvenido a tu lectura semanal, mensajes para la cuarentena. El mensaje que tienes para esta semana, mira qué hermoso, te sale la carta de compartir. Esto te habla de que vas a tener la posibilidad de compartir con tus seres queridos, con tu familia, con la gente a tu alrededor, buenas noticias, comida, dinero. Las cosas van a estar esta semana a tu favor, así es que también me indican que pueden ser otras personas que se van a estar comunicando contigo y dándote las gracias o dándote a ti, devolviéndote un favor. Tienes la carta de las cargas. Y esto, junto a la carta de compartir, yo veo de que alguien en quien tú en algún momento le brindaste una ayuda, esa persona va a regresar a tu vida durante esta semana. Alguien que pudo incluso haber estado de viaje o estado en el extranjero, va a estar regresando esta semana o se podría estar comunicando contigo. Y esta es una persona que viene con una energía de agradecimiento, con una energía de devolverte a ti un favor, una ayuda que le pudiste haber brindado. También podría estarte hablando acerca de que recibes dinero del extranjero de parte de alguien que en algún momento se sintió que era una carga para ti. Podría funcionar viceversa y tú te sentías que eras carga de una persona que está en otro lugar, tal vez está distante, y ahora tú puedes tener algo más de abundancia y decides entonces brindarle una ayuda a esta persona. Tienes que adaptarlo a tu vida. Si quieres seguir recibiendo estos mensajes semanales y todos los otros que yo publico, quiero invitarte a suscribirte. Activa la campana para que te lleguen todas mis notificaciones. Uy, mira, qué maravilla. Una energía en donde tú sentías que tu corazón ya no podía más, que tu corazón ya no podía amar o seguir más hacia adelante. Tu corazón es sanado esta semana, Acuario. Veo que tu corazón sana. Tienes estabilidad. Tendrás la posibilidad de volver a sonreír, de volver a estar alegre. Y cuando sale esta carta del sol, es como que todas las cosas a tu alrededor, la oscuridad se difumina, se va de tu vida y sale solamente la luz nuevamente. Y veo que para ti va a llegar esa luz al final del túnel durante esta semana. Tienes que tener una mente y una actitud positiva. El día que estés viendo esta lectura, cuando la publico, tienes que esperar a que pase la semana para que recibas estas cosas. Y no te llenes de energía negativa diciendo, ay no, qué bajota, eso no es para mí, si las cosas están muy mal ahora mismo. Pues puede que estén muy mal en el momento que tú lees la lectura, pero durante la semana van a suceder cosas que van a cambiar para ti, que te van a hacer sentir bien. Así que no rechaces la energía, acéptala para que llegue a tu vida lo más pronto posible. En el trabajo que puede venir para ti esta semana, tienes la carta del 6 de oros. Me habla de una energía en el trabajo donde tú podrías sentir de que estabas siendo... como que hay una injusticia contigo en el trabajo. Y tal vez por eso está esa carta y te dije eso como que te está yendo mal en el trabajo o no tienes trabajo y tú sientes o te despidieron injustificadamente, esto ya pasó. Y tú sientes como que el mundo se te ha venido encima y como este man me va a estar diciendo de que viene la luz si acabo de perder mi empleo. Y te lo marca aquí efectivamente, en donde una injusticia en tu trabajo va a ser corregida con la carta de la justicia que tienes aquí también. Y te habla de que en el dinero, si tal vez ellos te pudieron haber separado de tu trabajo injustificadamente, tú vas a recibir el dinero que ellos te deben. Si te despidieron y no te entregaron un cheque con tu liquidación, con tus prestaciones y se están haciendo los locos, eso va a cambiar. Ellos van a tener que entregarte y pagarte absolutamente todo. Tú vas a salir bien de esta situación. Esta semana, la salud para ti. Te sale la carta del 7 de bastos y veo que algunos de ustedes durante esta semana podrían estar tratando de aislarse. Parece que hay alguien a tu alrededor que vas a escuchar que va a tener algún tipo de enfermedad o podría tener el virus que está por allí. Y tú veo que te estás como que, te proteges por completo para que eso no se te pegue a ti también. Veo una semana como de mucho cuidado con respecto a la salud. No veo que tú seas quien lo tenga, alguien a tu alrededor. Tranquilos. Y en el amor que viene para ti, en el amor tienes energía de la luna, pero en estos instantes yo la veo para ti como con temor a ese riesgo de amar, temor a entregar tu corazón. Y tal vez por la situación que estás pasando con respecto a las finanzas, estás pensando como que, ¿sabes qué? Mejor prefiero tener las cosas en el amor
stand-by, detenidas un poquito, porque tengo cosas complicadas en estos momentos. Y si estás con una pareja, podrías estar representando un distanciamiento con tu pareja por los problemas que están teniendo con las finanzas. Me están diciendo que te indique de que las cosas van a salir bien, no tengas conflictos con tu pareja porque tu pareja va a estar a tu lado para apoyarte, tu pareja te ama. Consejo de los ángeles del propósito de vida para esta semana: libertad. Te dice que tú eres libre de hacer lo que tú escojas. Y lo veo de esta manera. Me hablan como si hubiesen cosas que suceden en nuestra vida que suceden por una razón. Y te hablan de que ahora que pudiste haber perdido el empleo, si ya te pasó, si tu empleo está bien, no te estreses, ese mensaje no es para ti, pues no vas a perder tu empleo, esto ya pasó. Te habla de que ahora lo tienes que ver como una bendición, porque vas a recibir tu dinero y vas a tener la posibilidad de hacer algo que tú siempre habías soñado y que tenías el miedo de hacerlo. La respuesta que te dan tus ángeles a una pregunta que puedas tener depende de ti cómo ves la situación. Si ves el vaso medio vacío o si lo ves medio lleno, pero eres tú quien tiene que tomar esa decisión. Y el consejo de amor que te dan tus guías, te sale la carta de que tienes que dejar que las cosas fluyan. Dice, deja de ser tan controlador o deja suelta las situaciones o las riendas para que tu vida fluya de una manera natural. No seas controlador, permite que la situación se dé de una manera natural. Eso es lo que te invitan a hacer tus guías. Acuario, este video que está apareciendo en pantalla es el video que preparé con mucho amor para ti para los siguientes meses, mayo, junio, julio y agosto. Está bien detallado. Te invito a que lo veas porque hay mensajes importantes para ti para los siguientes meses. Gracias por acompañarme. Gracias por suscribirte. Déjame en los comentarios cómo va todo contigo. Cuéntame, quiero saberlo. Te mando un fuerte abrazo y te decreto mucha luz y progreso.